En Venezuela, los periodistas son objeto de una ola de represión postelectoral. Su detención por realizar su trabajo envía un mensaje aterrador a todos aquellos que defienden el derecho a la información en el contexto de la grave crisis política que atraviesa el país. Ser periodista en Venezuela en los últimos tiempos se ha convertido en todo un reto. Hoy más de 40 trabajadores de la prensa se encuentran privados de su libertad tras hechos asociados con la política del país. Luis Gonzalo Pérez, videógrafo y reportero gráfico de la líder opositora María Corina Machado, vivió oscuros días cuando ejercer se le convirtió en su propia condena. Hoy nos cuenta cómo es huir de casa. Comencé a finales del año 2023, o sea, posterior a cuando se sabe que ella es la ganadora de las elecciones primarias. Entre la oposición se selecciona al ganador y ella entonces sería la candidata a la futura elección presidencial. A finales de ese año, yo tengo mucho contacto con el equipo de prensa de ese partido, el Partido 20 de Venezuela, y conversando le hacían falta un fotógrafo y un videógrafo. O sea, necesitaban tener imágenes más profesionales, más allá de hacer los lives en Instagram y todo eso, a darle un plus a todo lo que se iba a mostrar en una campaña presidencial. Llegamos a un acuerdo en que yo sería el videógrafo de Corinto. Yo estaba trabajando como periodista independiente. Y de alguna manera, al llegar a ese acuerdo, comenzamos de una a girar el país. Era un equipo muy pequeño por parte de su partido. Y el fotógrafo y yo éramos alguien externo, pero que pertenecimos al equipo de prensa, por estar semana tras semana recorriendo el país entero. Y desde el día número 1, te puedo decir, desde que salimos en esas camionetas, nosotros teníamos pegados atrás motorizados del SEBIN, de la DGCIN, del DAET, de la PNB. Era un monitoreo constante desde que salíamos hasta que nos regresaban. Y ese primer día para mí fue un choque porque sentí mucha presión el tener a tantas motos al lado grabándote, fotografiándote en todo el recorrido. Un ejemplo, íbamos al estado Mérida, pero desde Caracas hasta Mérida teníamos funcionarios atrás de nosotros, persiguiéndonos, monitoreándonos, y siempre me preguntaba qué pasará. O sea, yo no sé si una cuadra más adelante nos trancan y nos bajan a todos en las camionetas y terminamos todos detenidos, porque al final no hay ningún delito. Haciendo una cobertura o una campaña. Y siempre estuvo ese medio constante, pero como que te acostumbras al verlos, al tenerlos al lado, al siempre que te estén fotografiando y grabando. Y comenzamos a trabajar bajo esa dinámica. Aunque la dinámica de recorrer Venezuela mantenía a Luis en zozobra al verse rodeado de funcionarios policiales, jamás imaginó que sus días se complicarían con el pasar de los meses, pues la tensión política en Venezuela aumentaba al acercarse la fecha de las elecciones presidenciales. Sentimos que de alguna manera el equipo de gira nos tenían tan monitoreados que teníamos miedo nosotros a ser detenidos como a su equipo regional del partido político. A pesar de que yo no soy político, de que yo no pertenezco al partido político, o sea, yo soy un periodista independiente que da una cobertura a su campaña. Meses antes de la elección presidencial del 28 de julio, ya mi papá me hacía llegar informaciones de que se estaban llegando camionetas a las afueras de la casa de mi padre, camionetas con vidrios oscuros, sin placas, se bajaban funcionarios, algunas veces con identificación, otras veces sin identificación, con armamento, y a pesar de que no iban directamente hacia la puerta, estaban afuera de la casa, fotografiando una casa, fotografiando una cuadra. Entonces era como un amedrentamiento, alguna persecución hacia mi familia. Y sentí miedo, que tiene que ver mi papá, que tiene que ver mi mamá, que tiene que ver mi familia directa con el trabajo periodístico que yo estoy haciendo. Luis confiesa que desde el día 1 comenzó a sentir miedo por cada situación que ocurría alrededor de la candidata Machado. Cada recorrido era lidiar con la suerte de no ser detenido. Recorrer cada ciudad era un total reto para lograr plasmar en piezas audiovisuales lo que muchos ciudadanos venezolanos querían expresarle a María Corina. Yo, un mes antes de la elección presidencial, tuve que salir de mi casa. Por parte del equipo de gira le llegó información directa, me imagino que obviamente tienen fuentes con organismos policiales, le hicieron saber que mi persona estaba siendo muy vigilada y que tratara de no quedarme más en mi casa. Luis comenzó a experimentar ansiedad, temor y susto. Finalmente debió abandonar un mes antes de las elecciones su vivienda, por información que llegó al equipo de la líder opositora, donde su seguridad se podía ver afectada.
En ese momento sus planes cambiaron y buscó estrategias para salvaguardar su seguridad y la de su pareja, quien comenzó a verse afectada por la situación de tensión que envolvía al comunicador. Tuve que decirle a mi pareja que se fuese a otra casa distinta a donde yo me estaba quedando por miedo a que si a mí me ubicaban o ocurrió un allanamiento sin orden judicial, lo menos que yo quería era que detuvieran a personas que estaban conmigo, porque terminan deteniendo a todos los que están a tu lado. Y regresando a Caracas, cada vez que veníamos de cualquier estado, me montan en un carro, o sea, era como tratar de ocultarte por todos lados para evitar que supieran a dónde te estabas quedando. Y era un estrés, era un constante estrés de bájate este carro, móntate en otro, te pasaban por otra residencia y móntate en una moto y después te esperaba otro carro más adelante, o sea, era un ruleteo para evitar que conocieran tu ubicación. La tensión con los días fue aumentando y una detención en Puertas puso a Luis en jaque, pues el día de las elecciones se acercaba, pero el periodista no tenía garantías. Una persona, y no voy a decir su nombre para cuidar su integridad, que es del equipo, me dice: Luis, ya sí llegó una información que van a poner orden de captura en tu cuenta. Y me dicen: no puedes salir más, vamos a cambiar de teléfono, vamos a botar el teléfono que tienes tuyo, vamos a cambiar de línea telefónica porque están rastreando tu teléfono. Y por más que tú salgas con un carro, con otro carro y llegas a otra casa, pueden ubicar tu teléfono. Cubro el día de la elección, logré salir, siempre con seguridad, viendo a todos lados, viendo quién me veía, quién me seguía, quién no. Y sabemos lo que pasa el 28 de julio, los resultados que da el gobierno nacional. Y al día siguiente pasan esta serie de manifestaciones a nivel nacional. Sobre todo en Caracas, iniciaron en zonas populares, en barrios, y cubro para el medio de comunicación América TV de Estados Unidos todo lo que estaba sucediendo con estas manifestaciones desde Petare, que es una zona popular del municipio de Sucre en Caracas, hacia todo el recorrido. O sea, las personas de estas barriadas, que son zonas populares, querían llegar a Miraflores, porque para ellos fue un fraude electoral. Cubro todo esto. Siempre estuvo conmigo mi pareja como fotógrafa y ella me ayudó como camarógrafo para mí por la televisión, y mi mamá estuvo conmigo ahí. Finalizando el día, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dan una rueda de prensa en donde ellos aseguran que tienen las actas electorales y están subiéndolas a una plataforma donde las están escaneando. Mientras esa rueda de prensa se está realizando, mientras ellos me están hablando, uno del equipo de María Corina me dice: Luis, tienes que irte. Ocúltate. Al mismo tiempo que me lo está diciendo, tengo 3 llamadas perdidas también de diferentes personas. Y las 3 personas me están diciendo lo mismo que me está diciendo esta persona. Cada minuto para Luis era determinante, una posible orden de captura y una persecución que no daba tregua. Lo tenían ansioso y con temor de perder su libertad. Pocas salidas y la mente en blanco. No había plan, pero huir de casa era la opción más certera en ese momento. 6 de agosto. El vigilante de turno del edificio donde yo vivo se comunica también con el mismo. Le escribe por WhatsApp y le dice: señora Susana, necesito que me llame a este número urgente. Inmediatamente entendimos que algo estaba pasando en el edificio donde yo vivía y le dije a mi mamá: no lo llames porque puede rastrearte la llamada, dile que te sigue escribiendo. ¿Qué pasó? Lo notamos muy nervioso. Y el señor le dice a mi mamá: señora Susana, lo que le voy a escribir, por favor, bórrelo inmediatamente. Están funcionarios aquí en el edificio, tienen todos chaquetas de CanTV, el mismo modus operandi que aplicaron en la casa de mi padre, y que necesitan entrar al edificio y subir al apartamento de su hijo, que están buscando a Luis Gonzalo Pérez, que necesitan ver la línea telefónica de su apartamento. Mi mamá le dice: dígale a esos funcionarios que 1, no los deje pasarle, no los deje ingresar al edificio; 2, no los deje ingresar al apartamento; 3, ese apartamento no tiene línea telefónica; 4, el apartamento donde yo estaba viviendo ni siquiera estaba mi nombre, yo vivo alquilado en ese apartamento. O sea, llegaron a una ubicación de una persona que ni siquiera está mi hija. Pero yo vivía ahí, o sea, me ubicaron por todos lados. Y hubo una mediación entre los de seguridad del edificio, más los funcionarios que querían entrar al apartamento. No, gracias a Dios, no lograron entrar porque les hizo saber que yo no me encontraba en el apartamento. Fue 2 días después de mi papá. Otra alerta más de que ya habían llegado a una segunda casa. Bien. Le dije a mi pareja: no podemos acercarnos más a donde vivimos, vamos a esperar que pasen unos días y le voy a decir a mi familia que llegue a la casa
y saquen las cosas nuestras. Porque lamentándolo mucho, aquí aplican una medida donde rompen las puertas, entran a las casas y terminan robándote televisores, o sea, cosas que ni siquiera tienen nada que ver con lo que iban a hacer. Mi mamá 2 días antes se le inflamó la cara. O sea, los nervios le dio una subida de tensión a mi mamá y se le inflamó la cara. Optamos por nosotros hacerle el chequeo médico donde estábamos escondidos. O sea, yo no podía sacar a mi mamá de la casa. Y era sentir que a mi mamá le pudiese dar algo conmigo en esa casa donde estábamos ocultos mientras toda la persecución estaba hacia mí. Hablamos con su familia, tomamos la decisión, conversamos con un equipo de traslado que me buscara en el lugar donde yo estaba ocultándome y tuvimos que salir por carretera, obviamente. Yo no puedo tomar vuelos en Venezuela. A mí el gobierno venezolano me bloqueó en el sistema SAIME. Yo no puedo sacar un pasaporte venezolano. El gobierno venezolano me bloqueó mis cuentas bancarias. Todas las cuentas bancarias que tengo en Venezuela me las bloqueó. Y era algo más que yo decía, no puedo quedarme. ¿Cómo yo sobrevivo en Venezuela sin cuentas bancarias? ¿Cómo a mí me bloquean mi documento de identidad de viaje? Mi propio país. Y 2-3 días antes tomamos la decisión completa. Se coordinó al vehículo que nos iba a sacar. ¿Cuál iba a ser la ruta? Cómo iba a ser el modo de seguridad, al punto de que visiblemente en Venezuela yo soy muy conocido. Al punto de que hay muchas calles en cualquier estado que las personas se me acercan y ya reconocen el trabajo que yo venía haciendo. Y lo menos que yo quería es que en mi salida de Venezuela me reconocieran. Bien sea en una alcabala o cualquier persona en la calle. Mi mamá un día antes de mi salida me tuvo que rapar el cabello. Tuvo que agarrar una máquina y cortarme el cabello lo más bajo posible. Y el yo verme en un espejo y que mi mamá esté llorando cortándome el cabello y decir que yo me voy, no es fácil. Y el tener que hacer una videollamada con mi papá para despedirme, porque no lo puedo ir a ver, porque no puedo darle un abrazo, fue muy difícil. O sea, yo me despedí de mi papá por un teléfono. Era correr el riesgo de salir de donde yo estaba, a tener que ir a él, por simplemente darle un abrazo, pedirle la bendición, o quiero. Y de alguna manera entendimos que no podía hacerlo, pero muy doloroso. Y la gran mayoría de mi familia ni siquiera sabía que yo estaba planificando irme. Salimos, hicimos un recorrido desde Caracas hasta la frontera. Yo salí junto a mi pareja con un bolso de espalda, un par de medias, con una franela, con un par de zapatos. No hubo una planificación. No hubo algo que yo le dijera, yo estoy saliendo de mi país en busca de una mejoría laboral. Estoy en busca de crear una condición de vida mejor. Yo salí forzosamente. Salí sin saber a dónde iba. Coordinando con algunos amigos que ya se encontraban del lado colombiano, ¿a dónde voy? ¿Dónde me puedo quedar? O sea, no había una planificación, yo no sabía nada. Y gracias a Dios logramos cruzar. Gracias a Dios de que no hubo ninguna alcabala que me reconociera. Siempre bajaba la mirada, siempre buscaba que no me vieran. Pero cuando ya logro cruzar al lado colombiano, fue un alivio, pero con dolor. A ver el nombre de mi país atrás. O sea, no lo hice porque quería. O sea, ahorita lo que está sucediendo en Venezuela, la gente que está cruzando y esta nueva ola migratoria que viene, no es porque quiere. Con la esperanza de que pronto en Venezuela se restaure una democracia, que la persecución política se elimine por completo, no haya más persecución política ni de un lado ni del otro, que muchos podamos regresar. O sea, regresar con esas ganas de que no me va a pasar nada, o sea, con esa visión de que voy a cruzar al otro lado, no me van a detener. Eso es lo que quiero.
Ujú.